A usted le hace mucha gracia que muera la gente, pero ya pasaba en 1775. Auténticas catástrofes, muertos esparcidos por todo el valle, en el Barranco del Pollo, que ustedes no han querido arreglar, que no han querido cuidar. Ha salido a la tribuna con su espejito, ¿verdad? Cuando me ha llamado traidor. ¿Cómo se atreve Pedro Navaja, que da incluso miedo a Víctor de Aldama, que hoy estaba en la radio diciendo que temía por su vida y le señalaba a usted, a llamarme traidor a mí? ¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación, que ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana de Cataluña y que se ha convertido en lacayo de Marruecos, a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Le tengo que responder porque dice que subo aquí muy cabreado, pero es usted el que está muy agresivo, tanto que da miedo a su comisionista de cabecera. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Muchas personas lo han perdido todo. Decenas de miles de damnificados que han perdido su casa, sus negocios, sus vehículos y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido presidido por Pedro Sánchez. Se quedaron solos, anegados, sin luz, sin agua. Llegó la noche, no pudieron dormir, amanecieron con el miedo pero pensando que alguien iba a llegar y allí no había nadie. Se quedaron solos a merced de los saqueos, en la oscuridad, sin agua. Y volvió a anochecer y volvió a amanecer, como han relatado, allí no había nadie. Y aún se atreve a decir que los españoles deberían salir a los balcones a aplaudir al Estado a las 8 de la tarde. Es decir, aplaudirle a él. Si necesita aplausos, que los pida. Pero que los pida en Paiporta, en Benetúser, en Alfafar, en Massanassa, en Catarroja, en Sedaví, en Torrent, o que se vaya otra vez a la India, que allí le aplauden porque no le conocen. Y de paso, que se quede allí. Señorías, Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Una macrorred de corrupción política, económica y moral. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo, a gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días. Solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente. ¿Qué crueldad es necesaria para eso? ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores, su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. En nuestra memoria, las 122 personas fallecidas, las 5 personas desaparecidas y las miles de familias destrozadas. Se han perdido, muchas personas lo han perdido todo. Decenas de miles de damnificados que han perdido su casa, sus negocios, sus vehículos. Y todos ellos abandonados durante días y días por un Estado autonómico fallido presidido por Pedro Sánchez. No se invirtió para evitar la catástrofe. Incluso se desecharon las obras previstas que la habrían evitado por razones ideológicas. No fueron alertados a tiempo de la tragedia, que se alejaran de los cauces. Si la riada se llevó los pueblos y la gente no estaba segura ni en sus domicilios. Y no fueron alertados a tiempo por incompetencia. No fueron ayudados durante días y días por cálculo político, es decir, por maldad. Pero aparece aquí el presidente del gobierno en la tribuna, que él cree que lo aguanta todo, y vuelve a inundarnos esta vez con un torrente de datos para eludir sus responsabilidades, que no tienen nada que ver con la Valencia real, no tiene nada que ver con lo que pasó esos días, no tiene nada que ver con lo que han contado las personas que padecieron esa tragedia. Hemos escuchado a algunas personas conocidas que vivían en Paiporta relatarlo con precisión. Se quedaron solos, anegados, sin luz, sin agua. Llegó la noche, no pudieron dormir, amanecieron con el miedo pero pensando que alguien iba a llegar y allí no había nadie. Se quedaron solos a merced de los saqueos, en la oscuridad, sin agua. Y volvió a anochecer y volvió a amanecer y, como han relatado, allí no había nadie. Allí no apareció nadie, ni un bombero, ni un policía, ni un militar, durante días y días y días que se hicieron eternos. Y en algunos casos, en algunos pueblos y en algunos barrios, durante muchísimos días, como han podido relatar los voluntarios que llegaron allí
y no había llegado ninguna ayuda institucional. Y aún se atreve a decir que los españoles deberían salir a los balcones a aplaudir al Estado a las 8 de la tarde. Es decir, aplaudirle a él. Si necesita aplausos, que los pida. Pero que los pida en Paiporta, en Benetúser, en Alfafar, en Massanassa, en Catarroja, en Sedaví, en Torrent, en Chiva, en Aldaya, en Algemesí, en Utiel y en tantos otros pueblos. Que pida aplausos para su crimen. O que se vaya otra vez a la India, que allí le aplauden porque no le conocen. Y de paso, que se quede allí. Señorías, Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Una macrorred de corrupción política, económica y moral. Y desde hace tiempo hace uso de todas las instituciones del Estado, sin ningún tipo de límite, para eludir la acción de la justicia. En eso está verdaderamente ocupado. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo, a gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días, a gente que ha estado rescatando a sus vecinos, a veces ya cadáveres, a gente que se comportó de manera heroica. A esa gente, solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente. ¿Qué crueldad es necesaria para eso? ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Como él decía, pero está profundamente enamorado de sí mismo, enamorado de su persona, hasta límites enfermizos que se atreve a exigir aplausos a sus propias víctimas. Y sin duda esa pasión le da una fuerza considerable para resistir. Pero créanme, ese amor desmedido por uno mismo solo lleva al desengaño y, en última instancia, a lo único a lo que él teme, el ridículo. Desde luego, yo puedo anunciar que cuando dependa de Vox, todas las víctimas de Sánchez, que ahora son perseguidas y detenidas, serán resarcidas e indultadas si es necesario. Porque más allá del Gobierno y más allá del Estado, incluso por encima de él, está España y están los españoles. Y primero de todo los españoles que más sufren. Y los españoles que más sufren están en Valencia. Y esos españoles que arrojaron barro, en realidad solo le estaban devolviendo el lodo en el que lleva años sumergiendo a esta nación. El lodo Pedro Sánchez, el lodo asesino de Valencia. Es su propio lodo. Y voy a explicar por qué. Primero, porque este hombre, locamente enamorado de su propia persona, corrompió este Parlamento y al propio Gobierno para hacerse investir presidente a cualquier precio. Y al hacerlo debilitó al Estado español. Y al hacerlo dejó al Estado a merced de todos sus enemigos, de los que pretenden resquebrajarlo y dinamitarlo. Y lo dejó también en manos de fanáticos extremistas de todo tipo. Los fanáticos del género, que han puesto en la calle a 1000 los fanáticos de la inmigración masiva, que han destruido nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestros servicios públicos, los fanáticos de los impuestos abusivos y confiscatorios, que han destruido las clases medias y han acabado con miles y miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, y los fanáticos de la memoria histórica, que han acabado con la libertad y con la verdad y que han desenterrado muertos para desenterrar odios. Y, por supuesto, con los que hoy nos ocupan, los fanáticos del clima, que además de arruinar nuestra industria y nuestro campo, además de impedir nuestra soberanía energética, han acabado asesinando a centenares de compatriotas, porque se negaron a la limpieza de los cauces permanentemente impidiéndoselo a los ayuntamientos, porque comenzaron el derribo de pequeños azudes, porque según ellos los ríos tienen que correr libremente, sin obstáculo, desde su nacimiento hasta el mar. Y luego los ríos pasan por encima de las personas y pasa lo que pasa. Y porque se negaron a la construcción de infraestructuras hidráulicas e hídricas previstas y presupuestadas en la zona que ellos echaron atrás y que podían haber impedido esta tragedia. Y solo por eso deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Pero Pedro Sánchez fue incluso más allá. Hace ya meses
que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores, su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. Y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete, Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso es su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado, porque él sabía, y lo ha relatado hoy con precisión, la magnitud y la gravedad de la situación, y para hacer lo que le exigíamos, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Y lo ha hecho creando un caos de competencias, de burocracias, de excusas y de bulos. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. De Castilla-La Mancha no ha dicho nada. Ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla. Y mientras los valencianos sufrían el abandono y los saqueos, un día y otro día y otro día, y allí no llegaba nadie, por mucho que usted suba a la tribuna para mentir. Ni un policía, ni un bombero, ni un militar. Todos hemos visto cuál fue el primer representante institucional en llegar a algunos puntos de Alfafar. Un representante institucional extranjero que ejerció como voluntario, un bombero francés. Todos hemos visto el debate en la Asamblea Nacional Francesa, donde asombrados dicen que España ha rechazado la ayuda internacional que se le había ofrecido. Todos hemos escuchado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendido y asombrado de que España rechazase profesionales para ayudar. Negó la ayuda militar inmediata por puro cálculo político. Rechazó la ayuda internacional y criminalizó a los voluntarios diciendo que entorpecían, que ya no eran necesarios cuando en algunos sitios aún no había llegado nadie. Y para criminalizarlos utilizó a las ONGs subvencionadas que fueron a sacarse la foto y que le hicieron el caldo gordo. Y mientras Sánchez volvía de la India, donde coincidió con Delcy Rodríguez y donde sí le aplaudían porque no le conocen como en Paiporta, volvía a irse a la cumbre de no se sabe dónde, pero sí sabemos con quién, con los fanáticos del clima. Y mientras solo los valencianos y los españoles, solidarios, voluntarios, corrieron en ayuda de sus compatriotas anegados en el lodo de Sánchez. Y por eso los españoles nunca olvidaremos que la única orden que Pedro Sánchez ha dado a las fuerzas de seguridad de una manera personalísima ha sido la de enviar un equipo de élite de la Guardia Civil para detener a las víctimas que se atrevieron a protestar ante su persona, para detener a los desesperados que lo habían perdido todo. Esas son las razones que le hacen culpable del lodo. Pactar con todos los extremismos que han desencadenado la tragedia y promover usted mismo esos extremismos. Y utilizar la tragedia para tapar la cloaca de corruptelas. Dinero y asistencia de empleados públicos para su señora, dinero y puestos públicos para su hermano, sin ir a trabajar, dinero para sus ministros y algo de dinero, supongo, si queda, para el partido. Señorías, Pedro Sánchez, en su búnker, cree que solo es necesario resistir. Nos lo dijo ayer en el acto ujetista del bipartidismo. 3 años y los que quedan, porque el autócrata cree que puede perpetuarse como sus aliados internacionales y como sus admirados bolivarianos. Señor Feijóo, el señor Sánchez es el responsable último de esta tragedia. Y ustedes de momento son responsables de que Pedro Sánchez siga sentado en el banco azul, porque durante estos años se han negado a hacer una oposición de verdad. Porque han pactado con él y con esos pactos le han fortalecido y han facilitado el asalto a las instituciones judiciales y constitucionales que ahora utilizará para resistir y para eludir la cárcel. Porque han pactado todo con el PSOE, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las comisiones del Congreso y del Senado, el reparto de menas y de inseguridad en las comunidades autónomas y el Gobierno de Europa, y ahora se hacen cruces de haber traído también ustedes la catástrofe Teresa Rivera. No nos hicieron caso cuando les dijimos que había que contar en Europa y en el mundo la realidad de la corrupción de Sánchez y de su Gobierno. Al revés, se dedicaron a la tarea inútil de hacer desaparecer a Vox, de arrinconarnos por todos los medios y con todos sus medios. Déjenlo ya. Yo les hago un enésimo llamamiento y lo hago por responsabilidad, no por candidez ni por demasiada esperanza.
rompan todos los pactos que mantienen con el Partido Socialista en España y en Europa, comiencen una oposición a la altura del desafío que padecemos y nosotros les daremos la bienvenida. Porque el caso es, señor Feijóo, que mientras usted se pasea por los mítines de la UGT al son de la Internacional, España sigue sufriendo las consecuencias del tórrido romance de Pedro Sánchez consigo mismo. Porque ese es el verdadero problema de España. El presidente del Gobierno está en un búnker de corrupción, mirándose al espejo para ver cómo elude la cárcel para él y para los suyos. Y mientras él se mira al espejo y manda quitar y poner policías, jueces y fiscales, los españoles tienen inseguridad en los barrios. Los jóvenes carecen de vivienda, las mujeres están en peligro, los contribuyentes son saqueados por unos impuestos no solo abusivos, sino confiscatorios. La industria y el campo se empobrecen cada día y los servicios públicos se degradan sin remedio. En definitiva, España soporta toneladas de lodo, el lodo criminal de Sánchez y de su Gobierno. Nunca lo vamos a olvidar. Ha salido a la tribuna con su espejito, ¿verdad?, cuando me ha llamado traidor. Pero ¿cómo se atreve Pedro Navaja, que da incluso miedo a Víctor de Aldama, que hoy estaba en la radio diciendo que temía por su vida y le señalaba a usted, a llamarme traidor a mí? ¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación, que ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana de Cataluña y que se ha convertido en lacayo de Marruecos, a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Ha debido ser que ha salido con el espejito proverbial y tan conocido y ha empezado a hablar del mismo. Habla de bulos, de mentiras permanentemente, y yo creo que nadie ha perpetrado tantos bulos como usted en esta Cámara. Usted es el presidente bulero. Para empezar, ha hablado aquí como si estuviéramos en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y no estamos, cosa que usted sabe, pero es que además usted sabe que cuando teníamos la responsabilidad de Interior y de Emergencias, lo que hicimos ante una alerta de Dana, precisamente en el mes de septiembre del año 2023, fue avisar a todos los ciudadanos por un sistema de mensajería directa y coordinar la respuesta de toda la comunidad. Y además habríamos hecho otra cosa que no ha hecho el presidente Mazón, es señalar su responsabilidad y exigirle que interviniera inmediatamente. No como el presidente Mazón, que además cometió el error, yo creo que fue el único valenciano que no se dio cuenta de saber quién era usted cuando le recibió y le dio las gracias por acudir tan rápidamente. Y entonces usted se permitió hacer el cálculo político y dejar de ayudar y ralentizar la ayuda y hacer que los militares tardaran en llegar y rechazar la ayuda internacional y criminalizar la de los voluntarios. Eso es lo que habría pasado si vos estuviera en el Gobierno, que habríamos señalado su responsabilidad desde el segundo primero. Han venido aquí a vociferar de nuevo con lo del cambio climático mata, el negacionismo mata. Claro que mata el clima, ya lo hemos visto. Pero por mucho que griten, ustedes no pueden ocultar la verdad. Mire, traigo aquí un libro de 1795, Observaciones sobre Historia Natural, Geografía y Agricultura del Reino de Valencia, del botánico Cabanilles, que ya explicaba lo que pasaba en el Barranco del Pollo. A usted le hace mucha gracia que muera la gente, pero ya pasaba en 1775. Auténticas catástrofes, muertos esparcidos por todo el valle, en el Barranco del Pollo, que ustedes no han querido arreglar, que no han querido cuidar, ni la presa de Cheste. Entonces la pregunta a la que tiene que contestar usted es cómo va a solucionar esto que pasa, sigue pasando y va a seguir pasando. ¿Van a cambiar por el coche eléctrico? Menos emisiones de CO2 y entonces los valencianos ya están a salvo. ¿O van a hacer las infraestructuras, las presas necesarias en el Barranco del Pollo y en Cheste para que nadie más vuelva a morir en Valencia? ¿Qué van a hacer? Diga sí o no. Es muy sencillo, pero usted nunca contesta a nada. ¿Puede decirnos si va a aprobar la construcción de esas presas? Estaría bien, sería una buena noticia. Quizás sea lo único que le podamos aplaudir en esta legislatura. Mire, hay algo que le define a usted y a su Gobierno. En lo que de verdad se han empeñado es en actuar contra los ciudadanos desesperados que estaban solos en el barro. Y lo ha demostrado usted enviando un equipo de élite de la Guardia Civil ante una conspiración ultraderechista en Paiporta, de gente desesperada que lo había perdido todo, de gente que había actuado heroicamente esa noche. Y luego han mandado a la ministra Margarita Robles a broncar a la gente que lo ha perdido todo, sin ninguna sensibilidad.
En fin, viene aquí a decir además que no le hemos apoyado y que, claro, que si no apoyamos su decreto, que Valencia no se puede recuperar. ¿Sabes por qué no apoyamos su decreto? Porque no es un decreto de ayudas, es un decreto de engaños, es un decreto de préstamos que tienen que devolver y es un decreto de aplazamientos fiscales. Y nosotros decimos que hacen falta ayudas directas, no préstamos, y hacen falta exoneraciones fiscales. Eso es lo que dice Vox frente a lo que dice el PSOE. Y por lo tanto no le apoyamos porque nos parece insuficiente, y nos parece que engaña a los ciudadanos, y nos parece que ya le conocemos porque sabemos lo que ha pasado en otras catástrofes y aún hay canarios viviendo en barracones. Claro, no debe haber dinero, pero el ministerio de la comisaria Rivera tenía 3.100 millones de remanente. ¿Por qué no estaban ayer en Valencia? Hay mucho dinero que se puede enviar directamente a los afectados, pero parece que ustedes no quieren. En cambio, 400 millones de euros de todos los españoles para el Banco Mundial, 118 millones para Marruecos para vigilar las fronteras, pídanle que lo devuelvan porque está claro que no lo han hecho, 600.000 euros para proyectos hidráulicos en Marruecos, 15 millones para una ONG de una actriz que declara que usted es un campeón feminista, a pesar de que suelta violadores, 319 millones para la atención de la inmigración ilegal en 2025, 16 millones de euros para mantener a los inmigrantes ilegales en Canarias. Los españoles, los últimos. ¿Traidor? El traidor se sienta en ese escaño, señor Sánchez. Yo le tengo que responder porque dice que subo aquí muy cabreado, pero es usted el que está muy agresivo, tanto que da miedo a su comisionista de cabecera. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Váyase y ocúpese de su defensa, que creo que la lleva bastante mal, y ahorre a los españoles asistir al espectáculo lamentable de su caída una vez que todo su entorno está imputado. Su familia, su número 2 y su gobierno. Ahórrenos ese espectáculo. Muchas gracias. España, España, tierra del sur, siempre estaremos listos a luchar. España, España tan llena de valor, defendemos fútbol sin titubear.